Un brutal intento de asesinato. Eso es lo que se dio esta semana en contra del principal líder de oposición y ex candidato presidencial que perdió por muy pocos votos de diferencia en Corea del Sur, donde en medio de un discurso político y de reunirse con seguidores fue apuñalado en el cuello por una persona, un civil, que no se sabe todavía los motivos, pero probablemente sean políticos. Y esto está en un contexto de una gran decadencia que se da en Corea del Sur, tanto a nivel cultural, político y económico, con una corrupción desatada, tanto en los partidos de derecha como de izquierda de ese país, y unos vínculos con el mundo corporativista y grandes corporaciones que el Estado surcoreano levantó y a través justamente de sus políticas económicas en los 70 y 80, con vínculos corporativistas muy directos, pero que ahora mismo están generando problemas enormes a nivel social y también a nivel económico-político. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, hace algunos días fue apuñalado en el cuello el principal líder de oposición en Corea del Sur, Lee Jae-myung. Ahora, hay que tomar en cuenta que él estaba en medio de una de estas reuniones políticas donde van bastantes personas y se acercó un civil a pedirle una foto, a acercarse, y esta persona lo dejó, el principal líder de oposición, y ahí este señor sacó un cuchillo y lo apuñaló en el cuello, ¿no? Ahí se pueden ver las imágenes en pantalla. No vamos a mostrar el video porque lo prohibirían por las imágenes que se mostrarían, ¿no? Ahora, actualmente lo que se puede observar es que lo están operando y no lograron matarlo con esto, pero igual está bastante grave. No se sabe si él va a sobrevivir. Hay que tomar en cuenta que este señor Lee Jae-myung fue además candidato presidencial y en la última elección presidencial casi gana, una diferencia de menos de un 1% entre ambos candidatos, y no se sabe cuál es el motivo de haberlo intentado asesinarlo, pero se sospecha que tiene que ver con temas de corrupción y de los serios problemas políticos de Corea del Sur. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto no se habla mucho en Occidente, pero hay un problema muy serio a nivel económico y político en Corea del Sur, al igual que en otros países asiáticos. De la misma manera que si uno ve Latinoamérica, ve ciertos patrones comunes de problemas con la delincuencia, presidentes corruptos, abusos de poder, etc. Y hay problemas que son regionales en distintas partes del mundo. En Asia, y particularmente en países como Japón, Corea del Sur, Taiwán y en países del sudeste asiático, también hay patrones que se repiten. Y aunque los niveles de prosperidad económica son más altos que los de Latinoamérica, vemos problemáticas en esos países que son en muchos casos aún más graves a nivel social y también a nivel de problemas corporativos económicos. ¿Por qué? Porque, ¿cómo digo esto que tiene que ver con casos de corrupción? Porque es algo transversal. Lo que ocurre con este señor, Lee Jae-myung, es que él está acusado de, veamos si sobrevivió o no, pero está acusado de numerosos casos de corrupción. Muchos casos de corrupción. No es el único. También vale la pena tomar en cuenta que el actual presidente de Corea del Sur, que es un conservador, que es Yoon Suk-yeol, que es parte del Partido de Poder Popular, que es el partido conservador surcoreano, mientras que el de oposición es del Partido Demócrata, el partido de centro izquierda surcoreano, pero que igual son conservadores, nada más que económicamente son más socialdemócratas. Ambos tienen casos de corrupción de acusación. En el que está en la presidencia el conservador presidente, están en acusaciones de corrupción en contra de su primera dama, y también ha tenido decisiones bien controversiales como indultar a un expresidente de su mismo partido político que estaba preso por 17 años por corrupción, y lo indultó, eso hace algunos meses, a la vez que también indultó al gerente de Samsung y su heredero Lee Jae-yong, que estaba condenado a la cárcel por comprobado estar sobornando a políticos de lado y lado. ¿Y por qué lo liberaron? Porque, bueno, aunque es un corrupto y sabemos que es corrupto, necesitamos que crezca la economía coreana del sur. Entonces lo vamos a indultar. O sea, básicamente el reconocimiento expreso de que no importa que seas corrupto o abuses de poder, como tienes plata y te necesitamos económicamente, te liberamos. Es casi un reconocimiento bien expreso de casos de corrupción. Y hay que tomar en cuenta que el gobierno actual surcoreano llegó al poder, se supone, con el discurso de este señor que era independiente y se metió después al Partido Conservador, de que él iba a hacer anticorrupción y era durísimo, estaba vinculado a materias de la fiscalía. Y al final terminó liberando puros corruptos con indultos, ¿no? Y lo que terminó ocurriendo es que con el líder de oposición que fue apuñalado, él tenía también esos mismos problemas. También muchos casos de corrupción y vínculos con Samsung y otras grandes corporaciones. Porque Corea del Sur levantó su economía con subsidios de Estados Unidos en su momento, especialmente en la década de los 60 y 70, con un modelo en que el Estado empezó a subsidiar a grupos empresariales. Los vinculó, corporativismo puro y duro, al mundo político con grupos empresariales. Y los hizo demasiado grandes para poder caer. Y los subsidió y básicamente a todos sus estados, a sus grupos corporativos que estaban ahí.
¿Y qué pasa? Crecieron. Por ejemplo, Samsung es súper conocido a nivel mundial, pero tiene ese problema. ¿Pero qué ocurre después? Que su economía y su mismo Estado y su misma sociedad empezó a amarrarse a esos grupos corporativos. A esos grupos corporativos los empezaron a subsidiar, los hicieron imposible a caer, destruyeron cualquier posibilidad de pequeñas y medianas empresas de surgir, lo que generó que esos grupos corporativos de manera artificial se apoderaran de amplios lugares del mercado surcoreano. Eventualmente eso llevó a que hubiera corrupción, porque son demasiado grandes para caer y los políticos estaban metidos entre ellos. Y llega a tal punto en la justicia que aunque los condenen por corrupción, los indultan rápidamente porque son demasiado importantes. Entonces, una corrupción masiva. Y eso eventualmente había significado muchas protestas en Corea del Sur, manifestaciones contra políticos. Hay varios políticos surcoreanos y presidentes que estaban presos, como por ejemplo fue también Park Geun-hye, que fue una también presidente conservadora en Corea del Sur, que estaba vinculada a casos de corrupción, pero ya no con grupos corporativos, sino con cultos religiosos. No sé, una locura la política coreana del sur y bien corrupta, y de repente gente se muere, es bien sucia, ¿no? Y dentro de eso, ¿qué terminó ocurriendo? Que eventualmente, a pesar de esa manifestación, la metieron presa y la indultaron después. Entonces, si se fijan, hay un patrón de lado y lado del partido de la centroizquierda, del Partido Demócrata, como también del Partido del Poder Popular, que son los conservadores que ahora están en el poder. Está lleno de corruptos, lleno. Y eso inevitablemente ha llevado a una decepción política enorme y se sospecha que esta persona que apuñaló y casi mata, y vamos a ver si murió o no, al líder de oposición surcoreano Lee Jae-myung, probablemente es alguien también con estos temas de corrupción decepcionado, ¿no? Que están molestos. Porque lo que hay que tomar en cuenta, que además de todos los problemas políticos que ha generado ese matrimonio corporativista estatal y simultáneamente toda esta decepción ciudadana, ha generado una polarización importante en la población, especialmente más joven, que se siente alienada con respecto al sistema económico y social surcoreano, se sienten sumamente molestos, detestan a la clase política transversal, y además de que eso ha generado que, al igual que está ocurriendo en Japón, donde recientemente se asesinó a Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, y ahora intentos de asesinato también en Corea del Sur, hay una cantidad poblacional importante que está cansada del mundo político en general y no ve ninguna alternativa, porque en realidad no la hay, porque el sistema está amarrado a nivel político y económico por los grandes grupos corporativos apoyados por el Estado. Y eso ha llevado a que, por un lado, haya gente que se radicalice, pero también que Corea del Sur sea de los países con mayor depresión y suicidios a nivel mundial. Una situación similar con la de Japón. Y es porque los sistemas son similares. Una carga laboral brutal. Recientemente querían aumentar casi 70 horas la semana laboral y solo se paró por protestas ciudadanas. Al mismo tiempo, grupos corporativos que impiden que haya competencia de verdad. Olvídate de empezar tu negocio como una pyme y surgir de verdad, porque los grupos corporativos grandes con apoyo del Estado te aplastan. Tienes un sistema político completamente amarrado y vinculado a ese mundo corporativo. Cuando se detienen a políticos o a grupos corporativistas corruptos, los liberan por indulto presidencial. Los que decían ser los anticorrupción llegan al poder y hacen lo mismo que los otros. ¿Y qué pasa con eso? Hay una sensación de decepción total. Ahora, Corea del Sur tiene mayor prosperidad económica que otros países, pero está con muchos problemas y tiene mucho hacinamiento poblacional, y la pobreza también tiene algo que no se ha superado por completo. Y esa disposición bien corrupta, ese vínculo del mundo corporativo con el político y al mismo tiempo la destrucción de cualquier posibilidad de una competencia real por parte de pequeñas y medianas empresas y por lo tanto de la clase media que surja con fuerza, generan una cultura de decepción, de buscar evadirse. Y a veces, muchas veces en el arte que ellos tienen, eso se nota, de un desprecio tanto en el cine como por ejemplo en su arte más bien de cómics o mangas, como se diría, o manguas sería como se dice para los coreanos del sur. Se nota ese desprecio a los grupos de poder, y es porque está presente a nivel social, y también esa visión de todos los que tienen posiciones de poder que son corruptos, porque la sociedad surcoreana se ve así, a la vez de que están muy atrapados y con serias deudas y problemas para el ciudadano común y corriente. Entonces es una situación bien compleja para los coreanos del sur, y no hay una solución sencilla. Yo diría que casi la mejor solución que tienen es que tendrían que purgarlos a todos, casi que una revolución a la francesa tendrían que hacer para limpiar con todo eso, porque no hay partidos que tengan posibilidades reales de alternativa. El mundo económico está completamente vinculado con el Estado y no hay un mercado libre de verdad en realidad, no hay competencia real. Simultáneamente todos los políticos son corruptos y se da una situación que es insostenible. Ahora, la única razón por la cual no han surgido grupos de extrema izquierda en Corea del Sur, que es lo que usualmente pasaría en esas situaciones, es porque tienen al lado Corea del Norte. Entonces eso como que anula la posibilidad de que surjan grupos comunistas que usualmente se empoderarían con esto. Entonces hay una decepción transversal y se está traduciendo probablemente en este tipo de asesinato, a la vez de una depresión ciudadana y suicidios altísimos en la juventud. Pero más allá de todo eso,
¿Qué les parece la situación crítica en la que se encuentra Corea del Sur y de la que poco se habla en Occidente? ¿Ven alguna similitud con la situación de nuestros países latinoamericanos o es una situación completamente distinta? No todo lo que brilla es oro y por eso hay que estar muy atento cuando les dan imágenes de otros países como si fueran la maravilla, ¿no? Especialmente en Latinoamérica a algunos les gusta apuntar a los países asiáticos como si fueran la gran maravilla y sistemas perfectos, cuando están muy lejos de serlo. Tienen serios problemas a nivel social, económico y a nivel cultural. Pero todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar temáticas tanto de análisis como noticias de América Latina como de otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.